Capítulo 3. Educar es educar con entusiasmo. Educar es educar con entusiasmo. ¿Por qué? Aquel profesor terminó su jornada laboral y al salir a buscar su carro, un blanco deportivo muy bonito, lo encontró con las 4 llantas desinfladas y rayado de manera cruel. Sospechó de unos estudiantes que en ese preciso instante entraban a otro vehículo y los fue a increpar. Ellos arrancaron violentamente y el profesor, con furia y estúpido descontrol, se introdujo al suyo y lo siguió acompañado por otro colega, a quien iba diciéndole: ¿Cómo me van a ganar si mi carro es deportivo? Ya me las van a pagar. Y otras expresiones duras. No era la primera vez que los estudiantes algo le hacían a ese profesor. Y no era que solo fuera abusivo o irrespetuoso, es que sus clases tenían fama de poco preparadas, de exposiciones aburridas, de falta de gusto por las materias de parte del profesor, de falta de ganas. Nunca sabré si aquellas reacciones violentas eran por sus actitudes irrespetuosas o por su falta de gusto o gozo por lo que hacía, que siempre pareció falta de gozo por la vida. No nos quedemos en este hecho vivido por un profesor. Recordemos cómo es un aula o un proceso llamado educativo, pero que se hace y se vive sin entusiasmo. Poca espontaneidad, todo está preparado y se cumple tal y como se ha indicado en los papeles. No hay espacio para la improvisación ni para aquellas novedades que puedan aparecer y creen ciertas emociones. Puede suceder que acaba de ocurrir un terremoto serio en alguna parte del país y el profesor de estudios sociales, a quien le toca enseñar, continúa ese día con la unidad Problemas de la comunidad. No va a referirse al hecho, incluso aunque se lo pidan sus estudiantes, pues ese día le toca los problemas culturales. Ausencia de sentido del humor. No hay sonrisas, mucho menos carcajadas. El educador o educadora no hace nada para meterle alegría a esos momentos de intercambio llamados clases. La falta de humor se convierte en expresiones muy serias, caras alargadas, que se ponen más largas y serias cuando a alguien por ahí se le ocurre hacer una broma. Peor aún, a ese profesor nunca se le va a ver que bromee sobre sí mismo. Eso es burlarse del honor, del respeto, de la autoridad. Son algunas de las frecuentes expresiones frente a todo tipo de broma u ocurrencia. También hemos encontrado funcionarios de la educación que ejemplifican el asesinato del entusiasmo, que tanto daño le hace a una nueva visión de la educación. Ejemplo de esto es una funcionaria de alto nivel con gran inteligencia, grandes capacidades técnicas y mucho discurso sobre la educación, pero nunca una sonrisa, nunca una broma, nunca un mensaje de alegría, de compañerismo, de amor por la vida. Su fama de inteligente ha sido siempre menor a su fama de ogra, de soberbia, de amargada, de malos tratos. ¿Qué puede dar al mundo una persona así? Y que toma decisiones sobre la educación en su país. La voz, la expresión, los ojos, las manos y el cuerpo entero de quien enseña son monótonos y demasiado pasivos. No hablemos de gestos tranquilos, pues hay educadores que tienen tanta paz en su ser que son más serenos en su comportamiento, pero llenos de entusiasmo en su intercambio, en sus sueños y acciones. Esa monotonía y pasividad se convierte en un factor más de aburrimiento. Pareciera que el aburrimiento no solo tiene lugar en los estudiantes, sino en el mismo docente que está aburrido. ¿Cuántos no recordamos a educadores que se duermen en clase, no por su edad, cansancio o enfermedad, sino simplemente porque son tan aburridos? ¿Cuántos profesores nos hablan del diálogo como método o característica democrática y no toleran preguntas al respecto porque no hay tiempo? Mucho pesimismo, poca ilusión por la vida y por los cambios. Como aquella profesora que cada vez que pegaba con una regla de madera, decía que así le habían dado a ella. O la que siempre tenía una cara de llanto, de amargura, que nunca sonreía y llenaba la clase de discursos como: este mundo es una porquería.
No crean que las cosas van a cambiar. Prepárense para sufrir y sufrir porque ese es su destino. Es aquí donde aparece lo más grave y peligroso de una persona dedicada a la educación, pero sin entusiasmo. Contagia ese pesimismo, afecta el ánimo, enferma emocionalmente a sus estudiantes porque anula su esperanza y optimismo. Termina contaminando el ambiente con venenos como la falta de ilusión, el pesimismo, el conformismo y la falta de compromiso por la vida y por los cambios. Sus mensajes más importantes llegan a ser: ya todo está hecho, nada se puede hacer para cambiar a la sociedad, la vida o al ser humano. Todos son malos. Es mejor repetir y adaptarnos que cambiar. Tranquilos porque no vale la pena esforzarnos. Esta última es una advertencia importante que nos lleva a afirmar que educar sin entusiasmo no es educar. Educar sin entusiasmo no es educar porque no se proporciona, ni genera, ni provoca, ni estimulan cambios de ningún tipo. Educar sin entusiasmo no es educar porque al no crearse emociones, estímulos y desafíos, todo se reduce a enseñar y transmitir, sin que se convierta en fuente de transformaciones de la persona y de su entorno, porque no se desarrolla inteligencia emocional. Educar sin entusiasmo no es educar, porque se anula la inspiración, el movimiento hacia lo nuevo, el interés por la vida, el compromiso por el mundo, la pasión por transformarnos. Y si no tienen todo esto, ¿qué es entonces la educación? Cuando un hombre o una mujer ocupa la posición de profesor, docente, maestro, teacher, enseñante, instructor, capacitador, etcétera, pero no muestra entusiasmo, ni emoción, ni felicidad, entonces hace todo: enseña, capacita, instruye, transmite, informa, dice y muestra, pero no educa porque no transforma su propia vida ni la de aquellos niños y niñas, jóvenes y adultos con quienes intercambia. Tampoco transforma su realidad. No educa porque al no crear nuevas emociones, pensamientos, valores, comportamientos y compromisos personales, no está haciendo de la educación un esfuerzo por la vida. Aprendemos porque estamos vivos y estamos vivos porque aprendemos. Así de sencillo, así de difícil. Dicho así, podemos afirmar que educar es educar con entusiasmo. Educación es vida porque es aprendizaje. Cuando incidimos en el pensamiento de alguien es porque algo de nuestro esfuerzo, alguna palabra nuestra, metida dentro de lo que hacemos y ejemplificamos, ha hecho sentir y ha creado una inquietud, una búsqueda y un interés. Y es ahí donde el proceso educativo verdaderamente empieza a ocurrir, porque es la persona misma la que se ocupa de su aprendizaje. Además, con nuestros contagios positivos, esa persona encontrará energía, fuerza y capacidad interior para hacer sus propios descubrimientos, sus propias conquistas, sus propios aprendizajes. O expresado de otro modo, incrementará sus capacidades emocionales. Cuando creamos nuevas actitudes y nuevos valores es porque nos han visto llenos de esas actitudes y valores que terminamos compartiendo con los demás. Nuestras palabras pueden sonar muy bien y ser muy convincentes, pero nuestros gestos y actos son tan arrolladores que terminan ejemplificando lo que somos. Hacemos posible el aprendizaje cuando creamos ánimos, predisposiciones, intereses, curiosidades, inquietudes y fuerza emocional necesarias para generar el arranque y sostener el camino. Posibilitamos los recursos necesarios para ese camino. Enseñamos a buscar información, a saberla interpretar, a utilizarla a nuestro favor, a emplear equipos y fuentes. En el círculo anterior aparecen dos creaciones que podemos alcanzar gracias al entusiasmo y que implican consecuencias éticas y didácticas en nuestra labor educativa. Todo lo relacionado con predisposiciones, interés o ánimos
Tiene que ver con influencias e impactos en la personalidad de quienes se educan con nosotros. Responde a un sentido de inteligencia emocional en lo educativo, porque conlleva desarrollo integral, ya no desde la razón sola. Por otra parte, todo lo que tiene que ver con recursos para tener acceso a la información, para aprender a aprender, tiene una profunda consecuencia didáctica, pues modifica la dirección tradicional, unipersonal y carretera de una vía, para crear caminos distintos, variados, dinámicos. Aprender a aprender se convierte en una necesidad urgente en el siglo XXI, que solo podemos afrontar con entusiasmo frente al saber, pero también frente a las nuevas fuentes, a los nuevos instrumentos o herramientas. Esto es más difícil con aquellos educadores o educadoras de edades avanzadas o de actitudes muy conservadoras, a quienes les cuesta maravillarse frente a la computadora, los software, Internet y otras innovaciones tecnológicas que marcan nuestra vida. Así pues, necesitamos convencernos de que la educación es el camino de aquellos que aprenden con nosotros y que nuestra tarea es ayudar a crear la emoción que va a dar la fuerza para caminar, el combustible, ayudar a contar con lo necesario para caminar, el equipaje. El entusiasmo es la fuerza más importante para que un educador o educadora cumpla su misión de transformar la vida de sus educandos y educandas en su energía para soportar los peores momentos, para encontrar los mejores métodos, para descubrir las mejores palabras, para tener la mejor capacidad de escucha y comprensión, para contagiar de lo bueno, para discernir las oscuridades y absurdas cosas de la vida sin dejarse vencer por ellas, para contar con la suficiente inteligencia emocional para caminar por aún túneles o caminos oscuros. El entusiasmo está presente en momentos difíciles, como cuando es necesario corregir comportamientos y asumir decisiones que no gustan, como cuando es preciso no tolerar actos incorrectos, ni injusticias, ni faltas de respeto. El entusiasmo nace de una creencia vital y feliz por la vida. Por eso también incluye la indignación y tristeza que sentimos frente a todo lo que afecta la vida en plenitud. Pero nunca será suficiente el entusiasmo, y eso lo hace más importante, porque es fuerza y energía, pero también sabiduría para saber que falta mucho, que hay que estudiar y aprender cosas nuevas, que hay que descubrir las fallas, que hay que continuar en el camino de la preparación. El educador lleno de entusiasmo es tan enérgico que sabe de la necesidad de seguirse preparando y de seguirse enfrentando a muchas luchas difíciles, consigo mismo, con los demás y con la realidad. No rehúye a sus problemas. Su entusiasmo es fuerza, pero no le evita ni protege de la tristeza, de las penas, de las dificultades. No lo hace perfecto o carente de debilidades. No evita que llore, que se enoje o que por lo menos se desanime. Pero el entusiasmo por la vida, por lo humano, por la educación, siempre le permite seguir adelante, levantarse, enfrentarse, construir de nuevo. Aclaremos algo. El entusiasmo no es venda, ceguera, locura, disfraz, falsa energía, falsa amabilidad. Recuperar otra visión de educación. Como puedes ver, estamos frente a una educación distinta cuando enfatizamos que se basa muchísimo en las visiones, pero sobre todo en la energía de vida del educador o educadora, en su entusiasmo, como hemos venido afirmando. Pero eso sucede en una realidad concreta, en una realidad hecha de procesos históricos, políticos, económicos y sociales que no podemos olvidar. En consecuencia, necesitamos tener presente aspectos como los siguientes. La educación es política porque reproduce en sus prácticas y conceptos los intereses de quienes dominan la sociedad y la realidad. La educación debe entenderse dentro y para una realidad determinada. Por tanto, es necesario comprender los aspectos de la realidad para poder comprender la educación.